Magencio destruyó todos los puentes sobre el río Tíber y preparó a sus ejércitos para la batalla decisiva. Las tropas al mando de Constantino acamparon cerca de las ruinas del puente Milvio. Cuando se habían ultimado los preparativos finales, Constantino hizo un anuncio dramático a sus soldados. Confesó que había tenido una visión divina. Vio un pilar de luz en forma de cruz sobre el que decía escrito: con esta señal serás vencedor. La aparición de esta señal lo sorprendió. La mente del emperador estaba fortalecida por la aparición divina y milagrosa. Sócrates, escolástico. Para la minoría de cristianos en su ejército, la declaración de Constantino fue un momento inspirador. El resto fue persuadido de que el dios del emperador les traería la victoria. La batalla fue breve y sangrienta. Las fuerzas de Constantino aplastaron a sus oponentes, quienes huyeron a Roma aterrorizados. Muchos, entre ellos Magencio, se ahogaron en el río Tíber. La visión del puente Milvio les dio a las tropas de Constantino la idea de que había una deidad poderosa que se le había aparecido en una visión a su comandante. Esto hizo que se sintieran convencidos acerca de su causa. Se trataba de un nuevo dios en contra de uno viejo, y saldrían victoriosos. Constantino entró a Roma triunfalmente. 6 años después de la muerte de su padre, él también se transformó en Augusto de todo el imperio occidental. El Imperio Romano en su totalidad fue honrado con la consagración de un único poder supremo, Eusebio. En Oriente, el emperador Galerio había muerto. Fue sucedido por un hábil general llamado Licinio, con el que Constantino fraguó un pacto de inmediato, entregándole a su hermana Constancia en matrimonio. El imperio ahora estaba dividido en dos, con Constantino en el occidente y Licinio en oriente. Constantino comenzó a aumentar su popularidad en el pueblo romano. Inauguró varios proyectos edilicios extravagantes, completó una gran basílica, restauró el Circo Máximo y construyó el último y más grande arco de triunfo en Roma. Tras arrebatarle Roma a Magencio, Constantino hizo todo correctamente y disfrutó de su triunfo. Invitó a gente a cenar con él, construyó monumentos, participó en todos los juegos que los senadores querían que un emperador participara. Manifestó un auténtico respeto por la antigua capital del imperio. Constantino asumió un rol nuevo y trascendental. Se transformó en la cabeza de la iglesia cristiana, mientras seguía siendo jefe y sacerdote de un culto pagano. Constantino pronto descubre que tendrá una relación muy estrecha con la jerarquía cristiana. Se espera que tenga una imagen acorde con la disciplina cristiana y a su debido tiempo con la doctrina cristiana. Él es el árbitro de la iglesia cristiana, al mismo tiempo que controla el mundo secular romano. Adquiere enormes responsabilidades religiosas como ningún otro emperador romano había tenido jamás. Pero Constantino no deseaba involucrarse en disputas teológicas. Estaba decidido a lograr la unificación del mundo romano. Como político romano, o bien se prospera o se sucumbe. El precio del fracaso siempre es la muerte. Si uno desea entrar en el juego, debe jugar para siempre.
Constantino rompió su pacto con Licinio y avanzó sobre los Balcanes. Después de 2 batallas desesperadas, se produjo un empate. Licinio exigió la paz y estuvo de acuerdo en reconocer a Constantino como emperador. Pero no fue suficiente. Desde el 312, se establece en Occidente como un soberano cada vez más poderoso. Poco a poco toma control sobre las provincias de los Balcanes. Y a través de su papel como campeón de la Iglesia cristiana, adquiere más y más interés en el este. Y los habitantes de Oriente lo ven como una fuente de protección. Esperan cada vez más ansiosamente su visita. En el 324 después de Cristo, Constantino nuevamente provocó una guerra contra Licinio y se libró una gran batalla en Adrianópolis. Constantino, de 52 años de edad, fue herido en el muslo, pero siguió liderando a sus soldados hasta conquistar la victoria. Licinio se retiró a la ciudad de Bizancio. Allí, Constantino y su hijo Crispo vencieron a su enemigo. A pesar de las súplicas de su hermana para que tuviera piedad, Constantino mandó a ejecutar a su cuñado. La guerra civil contra Licinio es una guerra larga y sucia. En ocasiones, obviamente, es vista como una cruzada del cristianismo por parte de Constantino, llevando la religión al Imperio Oriental. Pero podemos verla de otra forma. Para mí es una guerra civil brutal e innecesaria. No hubo nunca necesidad de atacar a Licinio. Él era eficiente, era un buen emperador, no era un tirano. El ataque de Constantino en su contra no es más que una cínica maniobra para arrebatarle el poder. Y puede ser encubierta en términos cristianos, pero debemos verla tal cual es. La victoria de Constantino llevaría a la edificación de una nueva Roma en Oriente. Herodiano. Constantino decidió marcar su victoria con la expansión de la antigua ciudad de Bizancio, situada donde Europa se toca con Asia. Esta sería la ciudad de Constantino, Constantinopla. Constantino construyó una nueva capital en Oriente porque necesitaba hacerlo. Había llegado al poder en Occidente en el 306. Para cuando conquista el Oriente en el 320, ya había gobernado durante 15 años, pero no conocía a nadie en el este. Oriente había sido dirigido por un régimen alternativo, carecía de contactos y cadenas de mando. Por eso creo que lo que lo arrastra hacia Oriente es una necesidad estrictamente política. Constantinopla sería una nueva capital junto con Nicomedia, Trébéris, Sirmium y la antigua Roma. Pero el emperador deseaba que esta capital fuera más grande que las anteriores. A menudo se dice que él estaba construyendo una nueva capital, trasladando la supremacía de Roma a Constantinopla. Pero creo que en realidad fue un proceso lento. Constantinopla como ciudad, como capital y urbe importante, requeriría de un tiempo de evolución. Creo que lo que podemos decir es que estaba fundando una ciudad que sería la sede de su poder. Se trataba de un centro ceremonial. Construyó un palacio, una casa del Senado, que entregó al Senado del Oriente. Instauró un gran ceremonial e hizo colocar una gran estatua de Constantino. Se convocaron a arquitectos y artistas de todas las provincias. Los tesoros artísticos del mundo clásico fueron saqueados. Ofreció grandes incentivos a los nobles de Roma para que se trasladaran a Oriente y conformaran una nueva aristocracia, pero se rehusaron a viajar.
La población de la ciudad pronto llegó a los 50.000 habitantes. Roma seguía albergando a 1 millón, pero el centro del poder estaba virando inexorablemente hacia Oriente. Constantino, al igual que Diocleciano antes que él, adaptó el estilo ostentoso de los potentados orientales. Usaba trajes elaborados, joyas pesadas, pelucas, perfumes y coronas de perlas. A su alrededor pululaban cortesanos, escribas, siervos, clérigos y eunucos. Los emperadores se elevan por encima de sus súbditos. Están separados de sus súbditos y son protegidos por sus servidores y por la gran masa de cortesanos que están allí para filtrar las peticiones y evitar que la gente se acerque. En el 325 después de Cristo, Constantino convocó a 300 obispos para llevar a cabo un concilio en la ciudad de Nicea. El emperador los forzó a acordar, por primera vez, una doctrina cristiana básica. El concilio de Nicea se mantuvo vigente en el mundo cristiano desde entonces. Al poco tiempo, Constantino se marchó rumbo a Italia para celebrar sus 20 años en el poder. Debió haber sido un año triunfal, pero resultó ser trágico. Para disgusto general, el emperador súbitamente se volvió en contra de su familia, ordenando el arresto y la ejecución de su hijo mayor, Crispo. El escándalo fue envuelto en secretos, pero Constantino quizás temía las ambiciones de su hijo. Los celos familiares y maritales estaban en juego. Y Constantino, que era un individuo despiadado, decía que si un miembro de su familia trataba de desafiar su poder, entonces había que eliminarlo. Las sospechas también recayeron sobre su esposa Fausta, quien bajo las órdenes de Constantino fue asfixiada en un baño de vapor. Fue una coincidencia extraordinaria, o tal vez no lo fue tanto, el hecho de que durante ese periodo en Italia promulgara leyes muy severas contra el adulterio y el divorcio. Y ciertamente una de las posibilidades es que Fausta y Crispo estuvieran teniendo un romance. De lo contrario, tendríamos que suponer que hubo un complot contra Constantino, y eso parece poco probable. No hay razón para sospechar algo así. Semejante brutalidad no era rara. Solo 3 de los 36 emperadores previos habían muerto mientras dormían. La principal defensa de Constantino siempre era su espada. Nuestro error consiste en que casi siempre pensamos en la cristiandad como algo muy idealista. Ama a tu hermano. Y no creo que Constantino lo haya tomado de ese modo. Después de todo, él era un emperador y solo podía desempeñar su cargo siendo muy despiadado. Había llegado a su puesto de ese modo. No se puede ser de otra manera si uno es alguien poderoso, y él era un hombre muy poderoso. Pero Constantino se volcó al cristianismo para consolidar aún más su poder. Constantino reconoció que si un solo Estado y un solo emperador debían ser legitimados ante los ojos del pueblo, el emperador tenía que gozar de la protección del cielo. Y entonces, la religión cristiana también necesitaría estar en el corazón del imperio.
Como muchos militares, Constantino asociaba al dios cristiano con el dios pagano Sol. Hizo que el sábado, el día del sol, fuera un feriado público. En la corte se comportaba con piedad cristiana. Estoy absolutamente persuadido de que le debo mi vida entera, cada respiro y todo mi ser, al Dios Supremo, Constantino. La razón por la que creo que era un cristiano comprometido es porque eso se percibe y se deduce de las cartas y los documentos que nos ha dejado. Y su biógrafo nos dice que solía sermonear a sus cortesanos los viernes. Reunía a los miembros de la corte y era algo bastante extraordinario. Solía convocarlos y luego arengarlos y regañarlos. Y les decía, deben mejorar sus modales. Básicamente decía, tendrán que mejorar, de lo contrario irán todos al infierno. Constantino mandó a construir iglesias en todo el imperio, decorándolas con objetos de oro y plata, mosaicos y mármoles. Transformó a su anciana madre, Helena, en campeona de la fe cristiana y la envió en peregrinaciones a los lugares santos. Pero no todos los cristianos aprobaron las actitudes del emperador. Muchos cristianos lo criticaron por hacer que la iglesia fuera más rica en posesiones, pero más pobre en virtudes. Pero el apoyo de Constantino provocó un enorme incremento en la adhesión al cristianismo. El ambicioso no necesita demasiada persuasión para convertirse, dijo alguien alguna vez. Nómbrenme obispo de Roma y me convertiré al cristianismo mañana. La gran mayoría de sus súbditos no son cristianos. Y no puede forzarlos a que se conviertan. Puede alentarlos a que lo hagan mostrándoles las ventajas de ser cristiano en términos de promociones y recompensas. Pero no puede forzarlos a hacerlo. De modo que tuvo que buscar una suerte de equilibrio. No persigue a los paganos, pero sus templos son confiscados. Los cristianos son recompensados. Sus comunidades recibieron privilegios urbanos. Los individuos cristianos obtienen puestos en la jerarquía imperial, pero todo dentro de un marco equilibrado. El cristianismo satisfacía las expectativas del emperador. Era una fuerza de unificación poderosa. Constantino fue magistral en el despliegue de la cristiandad. Le dio una ideología política que contribuyó a unificar el imperio. Por detrás de la iglesia y las instituciones eclesiásticas, Constantino desarrolló una ideología que lo colocó cerca de Dios y lo hizo amigo de Cristo. El cristianismo fue el gran descubrimiento de Constantino como forma de presentar su poder en el Imperio Romano. En el mismo palacio imperial, en una gran lápida colocada en el centro del techo, recubierto por paneles de oro, había fijado el símbolo de nuestro Salvador, compuesto por una variedad de piedras preciosas ricamente decoradas en oro. El símbolo estaba allí como la garantía de la seguridad del imperio. No encontrarán evidencia de falta de celo piadoso de mi parte, Constantino. Constantino había afianzado la estabilidad política dentro del imperio. Pero las amenazas externas aún estaban allí. A lo largo de las fronteras del Rin y el Danubio, el poder de los pueblos bárbaros estaba aumentando.
Vivir cerca de un vecino tan inmenso y violento como el Imperio Romano tiende a llevar a la gente a organizarse en grupos grandes, tanto para la autodefensa como para beneficiarse de los saqueos de las riquezas del imperio. Por eso, el Imperio Romano durante el siglo IV enfrenta a entidades enemigas más amplias y organizadas a lo largo del Rin y del Danubio. A la edad de 58 años, Constantino una vez más guió a su ejército a través del Danubio. Persiguió a los godos y a los sármatas hasta hacerlos retroceder hasta sus tierras y obligarlos a aceptar una paz humillante. A los que aceptaran sus términos, se les ofrecería compartir los beneficios del imperio. Sometió a los pueblos bárbaros a la autoridad de Roma. Alistó a militares de experiencia en su ejército y a los otros les dio tierras para que pudieran satisfacer sus necesidades. Eusebio. La política de asimilación no era nueva. Pero Constantino no podía evitar el gran número de postulantes entusiastas que deseaban obtener tierras o unirse al ejército. El Imperio Romano puede lidiar con una cierta cantidad de gente para que sea asimilada en cierto momento. Pero cuando se pierde ese equilibrio, el proceso de asimilación colapsa. En las puertas del palacio pueden verse filas de bárbaros con distintas fisonomías, cabellos y barbas. Rostros sombríos, miradas terribles y cuerpos de tamaños sorprendentes. Algunos pelirrojos, otros pálidos como la nieve, otros más negros que el ébano. Anónimo. Los costos elevados de la asimilación y la defensa recayeron pesadamente sobre los ciudadanos romanos que Constantino trataba de proteger. Cuantos más soldados haya, más hay que pagar. Cuanto más centros administrativos haya, se debe mantener una mayor burocracia. Cuanto más grande es la corte imperial, hay más cortesanos a los que pagar. El equilibrio entre los productores agrícolas y los consumidores, ya sea en el ejército como en los cargos burocráticos, cambia. De modo que el sistema creado por Constantino tenía en sí mismo la semilla de su propia destrucción, si las cosas comenzaban a funcionar mal. En la primavera del 337 después de Cristo, Constantino fue testigo de cómo la amenaza de los bárbaros era aplacada y se reafirmaba una sólida unificación del imperio. Pero el mismo Constantino de 65 años estaba enfermo. En Nicomedia, decidió que había llegado su hora y les pidió a sus obispos que lo bautizaran. Ahora puede que yo también tenga la bendición de ese sacramento que confiere la inmortalidad. Constantino. El bautismo en el lecho de muerte era muy común en la época de los primeros cristianos, porque este sacramento lava los pecados. Constantino quería morir e ir al cielo como un devoto sin pecados. Como emperador, había cometido ciertamente un gran número de actos reprobables. Mandar matar a su hijo mayor y a su propia esposa son pecados muy graves. Pero el bautismo podría eliminarlos. Y los borraba permanentemente. De modo que el bautismo y la muerte eran una perfecta para un emperador como Constantino. Al final de las ceremonias, se vistió con su radiante traje imperial, tan resplandeciente como el sol. Y recostado sobre un almohadón del más puro color blanco, se negó a vestirse de púrpura nuevamente. Eusebio. Una semana más tarde,
Constantino murió. Fue colocado en un sarcófago junto con otros 12 representantes de los apóstoles de Cristo. Constantino, a través de su conversión y de sus progresos, fue el que se impuso como soberano de todo el Imperio Romano y quien permitió que el cristianismo se transformara en la religión del imperio. Contribuyó enormemente a la difusión de esta religión bajo el amparo imperial, a través de la legislación y su convicción personal, que se manifiesta en su declaración: yo, Constantino, soy cristiano y favoreceré a los cristianos. Los apoyaré en todo. La conversión de Constantino al cristianismo es fundamental en el contexto histórico del Imperio Romano. Sin ese cambio, la historia del milenio siguiente habría sido muy diferente. Este movimiento hacia la unidad, con la consolidación de un dios y un imperio, marca el punto de quiebre en la historia romana. Sin la adhesión de Constantino, la cristiandad habría quedado reducida a una pequeña secta marginada y ocasionalmente perseguida, y no se hubiera transformado en la base religiosa de Europa. Constantino no deja su marca como soberano a través de la unificación. Las uniones en el Imperio Romano van y vienen, pero establece una política dinámica hacia el cristianismo. Y con el correr de los 2 siglos subsiguientes, la manera en que la cristiandad misma se desarrolla y transforma al Imperio Romano será lo que realmente cambie las cosas. Constantino dejó su impronta en la historia. Pero el mantenimiento de la seguridad de su imperio fue más precario. En 70 años, la mismísima ciudad de Roma sería saqueada por los godos. El desafío de los futuros césares sería lograr la unificación de un imperio tanto romano como cristiano. La pobláramos. Era prehistórica.